año. Esperemos el año que viene tener, bueno, tenemos 16 participantes. Bueno, y yo le doy paso al coordinador de este seminario de compasión y burnout en medicina, al doctor Mauricio Cuello, que va a presentar a los expositores. Bien, la coordinación en realidad la va a hacer la doctora Ana García, la licenciada Ana García, bueno, ya me das la posta, Mauricio. La posta, sí, muchas gracias a todos los que se conectaron. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Ana García, soy profesora adjunta del Departamento de Psicología Médica y junto con los compañeros del Servicio de Oncología, bueno, hemos estado interesados en este tema y hoy, bueno, agradecemos la oportunidad para compartirlo con todos ustedes. Nos va a acompañar, va a empezar el profesor agregado del Servicio de Oncología Clínica, Mauricio Cuello. Mauricio nos va a hablar sobre el rol de la compasión en medicina. Después, la segunda presentación la va a compartir la doctora Dayana Amarillo. Dayana es asistente del Departamento Básico de Medicina y del Servicio de Oncología Clínica. Y Dayana va a presentar un trabajo súper interesante que se realizó junto a los estudiantes de medicina, y la ponencia es Burnout, estrés postraumático y satisfacción de la compasión en estudiantes avanzados de medicina. Dayana va a compartir los resultados que se generaron. Los estudiantes participaron en el marco de la materia de metodología de la investigación. ¿Ah? Y finalmente, vente Ana, la tercera ponencia, también vinculada, va a ser la de la doctora Ana Laura Hernández. Ana Laura es profesora agregada, Nobel, profesora agregada del Departamento de Psicología Médica, y también participa de la UDA de Mastología, del Servicio de Oncología. Y ella va a hablar sobre la fatiga de la compasión y el burnout en profesiones de cuidado. ¿Ah? Bueno, arrancamos con Mauricio. Bien, ¿Querés que ponga yo tu presentación o la tienes? No, porque así la paso yo de acá. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, muchos se preguntarán cómo llegó un oncólogo a este tema. Se dio una coincidencia en el ámbito familiar a uno de mis hijos. El maestro le pidió que me preguntara, o le preguntara a los padres qué era lo más importante en su trabajo, ¿no? Y cuando le fui a contestar así, lo primero que se me venía a la cabeza, que es como hago los deberes con mis hijos en general, me dijo, no, pero dice el maestro que piense unos días. Bueno, ya me complicó el partido, ¿no? Y en paralelo me encontré con un libro que se los voy a dejar al final, que es una obra de un médico intensivista americano, donde empieza a hablar de la compasionómica, ¿no? Las evidencias que hay detrás del ejercicio compasivo de la medicina, algo que más o menos debe asumirse como que existe, pero en realidad creo que nosotros vivimos la sociedad, y la medicina no escapa a ello, una profunda crisis de la compasión. Y después que he empezado a trabajar en esto y a leer un poco más, lo hemos tomado, intentamos tomarlo como una línea de trabajo en el proceso de humanización de la medicina y de la oncología en particular. Hicimos una primera experiencia diagnóstica con estudiantes, se está preparando y pronto para salir un segundo estudio en personal que trabaja con pacientes oncológicos, y la idea un poco es aproximarlos en esta charla a algunos conceptos sobre la compasión en medicina, que lo entendamos desde un punto de vista un poco más científico, y después a continuación presentar los trabajos y la presentación de burnout de la doctora Hernández, como comentó la doctora García. ¿Cuál es el rol de la compasión en la medicina? A ver si podemos hacer pasar, bueno, esta migración de conflictos de interés. Vamos a hacer un poco las definiciones. ¿Por qué decimos, o pienso en particular, que hay una crisis de la compasión? ¿Por qué importaría y por qué sería útil como una herramienta? ¿Y qué podemos hacer para mejorar nuestro ejercicio y ser más compasivos en nuestro ejercicio diario de la medicina? La compasión, siempre hablamos de empatía. En general,
el título o el término que usamos habitualmente es la empatía, ¿no? La empatía tiene que ver con esa respuesta emocional y de identificación con el sufrimiento de otro individuo, pero la compasión es un poco diferente, porque la compasión implica que además de esa respuesta emocional se envuelve el deseo de ayudar, ¿no? Implica una acción que busca ayudar a un individuo que sufre. Eso que parecería que es muy parecido, tiene diferencias incluso en algunos aspectos hasta anátomo-funcionales, porque está demostrado que se activan diferentes áreas cerebrales. Este trabajo, en donde uno de los autores es Mathieu Ricard es un biólogo francés, que es hijo de unos filósofos muy famosos parisinos, que se recibe y se transforma en un monje budista. Se muda al Tíbet y después de más de 20, 25 años de desarrollo de la religión budista, que es muy, muy contemplativa y trabaja mucho la meditación y el desarrollo de la compasión, un día el Dalai Lama le dice que habría que buscar de alguna forma evidencias biológicas y anátomo-funcionales de esa respuesta compasiva. Y bueno, los primeros estudios de resonancia funcional a nivel cerebral ubican en áreas diferentes la empatía y la compasión. Los centros que de alguna forma reciben y se encargan de la empatía son asociados al sufrimiento y al dolor. Y los que generan respuestas contemplativas están claramente ubicados en otra topografía y vinculados al área de placer, de recompensa y de amor filiatorio. Entonces ahí empiezan a surgir evidencias de unas diferentes vías y posición intracerebral, e incluso la magnitud de las respuestas estaba también cuantificada en diferentes, por ejemplo, monjes tibetanos o profesiones asociadas al servicio hacia los demás, y se ha visto que tras años de práctica y de desarrollo se puede aumentar esa área y como ejercer un efecto positivo en lo que hace al desarrollo cerebral de esas conductas. Eso era lo que le comentaba en cuanto a definiciones y topografías, ¿no? La compasión, sin lugar a dudas, ha sido indispensable para que podamos sobrevivir como especie, ¿no? Eso es un fósil que está en Alta Cuerda, en Asturias, y lo que llama la atención de ese fémur es un callo óseo, ¿no? Tiene miles de años, decenas de miles de años, y una fractura de fémur de esa magnitud que genera ese callo requiere por lo menos varios meses de reposo y de cuidados, ¿no? Entonces, un ser primitivo, un hombre de las primeras épocas que tuvo una lesión grave en donde por selección natural debió haber muerto, seguramente alguien tuvo una respuesta compasiva, seguramente alguien le generó un proceso de cuidado, lo atendió, lo transportó, le dio agua, le dio de comer, lo protegió de otros animales, tomó la decisión de acompañarlo y logró la recuperación de ese individuo, ¿no? Todos decimos que los niños tienen demostraciones también de ser individuos compasivos tempranamente y de intentar ayudar a los demás frente al sufrimiento. Pero es verdad también que tradicionalmente la compasión se vio más asociada al arte de la medicina y no tanto a la ciencia de la medicina, ¿no? Edward Diamond dice una frase que está muy buena, que dice que si vos tenés trabajás y haces cosas sin datos, no sos más que otra persona que tan solo te es una opinión. Y el desarrollo de investigación científica en el área de la compasión recoge varios miles de artículos en esta obra que se llama Compasionómica de Stephen Tresiak. Se resumen algunas de ellas y involucra muchísimas disciplinas. Y nos presenta un cuestionamiento que tiene que ver con la crisis de la compasión. Yo no tengo ninguna duda que es uno de los grandes problemas actuales de la medicina y de la sociedad. Si nosotros analizamos cómo se percibe la compasión en la sociedad, vemos que el 50% de los americanos creen que su sociedad no es compasiva, ¿no? Y un porcentaje muy alto de los jóvenes creen que sus padres no son compasivos. Eso es tremendo. Hay una transmisión vertical de una conducta que es un ejemplo que no se ve. Están metanalizados estudiantes en Estados Unidos durante muchísimos años,
y 30.000 estudiantes, se hacen varios estudios, identificaron que del 79 al 2009 hay un claro declive de la compasión, con una disminución importante de la empatía, de la identificación del sufrimiento a través del otro. Obviamente, empatía y compasión no son los mismos, pero es imposible desarrollar una respuesta compasiva si uno no tiene una respuesta empática previa. La incapacidad de ver ese lado humano se ve a todo nivel, y vemos a nivel político, religioso, social, esa diferencia. ¿Cómo se ha puesto? Un 30% de los republicanos en los Estados Unidos no aceptarían, por ejemplo, que sus hijos se casen con un demócrata, y esto aumenta si son negros, homosexuales o inmigrantes. A mí me gustaría hacer esta pregunta en el Uruguay. Estoy seguro que nos sorprendería la respuesta. Vemos intolerancia y respuestas no compasivas con un recordatorio diario, que es, por ejemplo, la interacción en redes sociales. Y es algo que lo estoy... poca gente lo sabe, ¿no? Pero uno de los principales directrices de la Organización Mundial de la Salud en el año 2009, y para los próximos 30 años, fue la recomendación y casi exhortación de que el personal de salud tuviera un fuerte rechazo a las consecuencias de la injusticia social. Y en esa fatiga de la compasión y ese cansancio que nos obliga o nos lleva, mejor dicho, a no actuar por los demás, la aceptación de las consecuencias de la injusticia social es otro factor que también vemos cada vez con más frecuencia. En la salud, las evidencias de la crisis de la compasión son múltiples, y impactan muchísimo el trato no compasivo en nuestros enfermos. Uno de los trabajos que cita la obra de Rasiak es que en Estocolmo, en Suecia, el accidente de tránsito más grande de la historia, con varios muertos, con muchísimos heridos, hacen un seguimiento de ese grupo de individuos 5 años después del accidente, y lo que recuerdan con más solidez es el dolor. Y lo otro es la falta de compasión. Independientemente del hospital, los enfermos recordaban fuertemente la falta de compasión. Eso es un problema que se registra a diario, y además está objetivado en miles de trabajos. En Estados Unidos se le preguntó a 1.300 pacientes y médicos si el sistema de salud americano era compasivo, y la mitad contestó que no. ¿Qué contestarían los uruguayos si le preguntamos si el sistema es compasivo? Yo, como oncólogo, veo un acto absoluto de falta de compasión, que es que un paciente con una enfermedad grave como un cáncer, el sistema, nosotros, con honrosas excepciones, le trasladamos al enfermo la responsabilidad de la gestión del periodo asistencial. Más falta de compasión no puedo ver. El darle 5 recetas a un enfermo y decirle que se lo gestione y venga cuando esté todo pronto y si tiene número, en la oncología es una de las demostraciones de falta de compasión más importantes con las que me he cruzado en la práctica. En Estados Unidos, cuando se le preguntaba a los médicos, el 75% decía que ellos sí eran compasivos. Y el 80% de los pacientes decían que los proveedores de servicios no eran compasivos. Había una fuerte discordancia. Pero estos resultados, que se dan en Estados Unidos, que es un sistema especial en donde uno puede hacerle muchísimas críticas, también se reproducían en Europa y también se ven en otros países donde uno no tiene asociado un sistema tan duro o tan asociado a factores económicos, por ejemplo. Los médicos no escuchamos. Si uno no escucha, es muy difícil ser empático, y si uno no es empático, no logra generar de eso, es muy difícil ser compasivo. Hay un estudio en la Clínica Mayo que lo vienen haciendo aproximadamente cada 15 años, y en el año 84 interrumpíamos al enfermo a los 17 segundos. El 77% de los médicos interrumpía al enfermo a los 17 segundos. Se habló mucho de eso, se generaron estrategias, se mejoró, y 15 años después se vio que se interrumpía a los 23 segundos. Pero lo repiten hace 2 años y parece que seguimos interrumpiendo a los 11 segundos, por lo menos en Estados Unidos, y acá estoy seguro que los números deben ser muy similares. También hay varios trabajos que demuestran con metodología de cámara y filmación que un enfermo en inglés no necesita más de 23 segundos para exponer sus mayores preocupaciones en una consulta médica. Puede ser variable eso acá, seguramente eso cambie, pero es un acuerdo generalizado que los pacientes no pueden contar los problemas que tienen en una consulta. Tiene que ver con la calidad del trabajo, tiene que ver con el tiempo, pero también con una actitud.
fallamos rutinariamente en el ejercicio de la compasión. Es duro admitirlo, pero los médicos dejamos pasar un porcentaje muy importante de oportunidades de responder en forma compasiva, y eso está visto en varias especialidades, en medicina familiar, en oncología, en cirugía. Y algo que también preocupa, y eso nos llevó al estudio que hicimos porque queríamos tener una idea, es que hay evidencias claras en varios países y con varios estudios donde la compasión declina a lo largo de la carrera y a lo largo del proceso de adquisición de conocimientos. ¿Puede ser una conducta aprendida la pérdida de compasión? Bueno, yo creo que la compasión de alguna forma sufre con el currículum oculto, ¿no? Todo ese conjunto de normas, de valores, de creencias, de interacciones que no están explícitamente incluidas en un currículum, pero que es producto de ese vínculo entre estudiantes, residentes, docentes, funcionarios, administrativos, directores, que construye el currículum oculto, seguramente abona en un modelo de un ejercicio no compasivo. Lo vemos con la despersonalización de los pacientes, con hablarles, dirigirnos a ellos de una forma inadecuada, sin presentarnos, sin intentar invertir tiempo en solución de problemas que vayan más allá del factor biológico, con dificultades administrativas. Alimentamos y abonamos todo eso asociado a otras estrategias que también pueden afectar la compasión, como puede ser el burnout y entre otras. ¿Qué pasa con el progreso y con el avance de la medicina, ¿no? Yo creo que la medicina se adaptó mal, de eso no tengo grandes dudas. El acto médico se industrializó, uno ve pacientes como churros en un periodo de tiempo determinado para cumplir con un objetivo, y la gestión de las instituciones en gran medida se centró en la necesidad de sobrevivir económicamente. Eso ha sido acompañado de otras cosas. Yo no voy a negar ni voy a basarme en un efecto deleterio de la historia clínica electrónica, que tiene infinidad de ventajas, pero también puso entre nosotros la computadora, y eso es un distractor muy importante. Tenemos la necesidad de documentar, porque hay que generar evidencia para cobrar determinadas cosas, porque la historia es un elemento de defensa, y la medicina defensiva ha aumentado muchísimo en los últimos años, y eso nos alejó del paciente. Hay un estudio americano que dice que los residentes pasan hasta el 20% de su tiempo al lado del paciente y el resto haciendo trámites burocráticos o en vías electrónicas por cosas colaterales al acto médico exclusivo. Esta foto es tan buena porque Lutz Files pintó The Doctor, que es un homenaje al médico que atendió a su hijo, contemplativo, en una noche, al lado del paciente, y 100 años después, un niño que va al pediatra con su madre registra al médico mirando la computadora y de espaldas a la familia. ¿Qué le hicimos a la interacción médico-paciente desde los 100 años que parte de la sociedad y un niño nos ve así, ¿verdad? Creo que es algo que tenemos que cuestionarnos y que tiene que ver con esto. ¿Por qué no somos compasivos? Hay muchos factores detrás de esto. Uno está vinculado a la inteligencia emocional, a la imposibilidad de ver el problema. Es difícil autoenfocarse en eso, hay que estar entrenado, depende mucho del background individual. Está la excusa del no tengo tiempo, está demostrado que eso no es real, y a veces determinadas actitudes compasivas y rápidas, preplanificadas, pueden ser efectivas y mejorar mucho el vínculo médico-paciente. El otro factor es que no importe, eso tiene mucho que ver con el ambiente emocional y con el ambiente hospitalario. Creo que generar una política institucional en vista de un ejercicio compasivo de la interacción médico-paciente y de la medicina en sí es muy importante. Otro factor es no saber cómo, y eso es un tema que yo personalmente creo que las habilidades comunicacionales han mejorado mucho, y soy optimista. Yo creo que las generaciones nuevas vienen mejor que nosotros, pero también sufren el proceso deleterio que sufrimos todos. Y lo otro es que, y no es raro esto, el creer que no agrega valor. Muchas personas creen que es bueno tenerlo, pero no es esencial para el resultado del ejercicio médico. Y eso es muy cuestionable. Yo personalmente no lo comparto. Hay muchas evidencias que señalan que el ejercicio compasivo tiene beneficio. La dificultad para una conexión interpersonal o la falta de empatía es una condición para una respuesta compasiva, ¿no? La crisis de la compasión y la fatiga de la compasión es producto de que estamos emocionalmente exhaustos, hay un proceso de despersonalización muy importante y una falta de interés personal
médicos americanos se ha visto que el 35% presentan un alto nivel de despersonalización en el ejercicio de la medicina, y esa misma proporción se da en países europeos. Hay pocos estudios latinoamericanos y es una de las áreas que nosotros pensamos abordar en el futuro. Este esquema explica un poco cómo se afecta a la compasión y cómo de un estado de satisfacción de la compasión podemos pasar a fatiga de la compasión. Mucho tiene que ver la calidad de vida profesional y la dimensión negativa y el riesgo que estamos está en gran forma determinado por el burnout y por el estrés traumático secundario, ¿no? Ese estrés producto de exponerse al sufrimiento de los demás. Ya me corregirán en las definiciones las psicólogas y la doctora Hernández. ¿Por qué importa la compasión? Bueno, hay evidencias de que los pacientes mejoran claramente sus resultados, el sistema mejora la calidad asistencial, se pueden disminuir los costos y hay una mejoría de la sostenibilidad financiera en varios ítems, y también para los que proveen cuidados. El ejercicio compasivo protege del burnout. Esto es muy importante, yo siempre lo cuento, siendo residente, un colega mayor me recomendó o me exhortó a no aproximarme demasiado a los enfermos porque eso me iba a quemar y no me iba a beneficiar. Y en ese momento no había mucha información y yo tampoco profundicé en eso, pero está bastante bien demostrado que es al revés y que generar un vínculo compasivo, ese grupo de médicos están un poco más protegidos del burnout. Los beneficios están en el área de la fisiología, de la psicología, mejora mucho los autocuidados y aumenta la calidad de esos cuidados. En el año 88 la Universidad de Michigan publicó en la revista Science, este es un artículo que recomiendo, en donde el nivel de relaciones sociales interpersonales en la salud están claramente vinculados a la mortalidad en determinados factores y que la baja cantidad o la mala calidad de relaciones personales es un factor de riesgo mayor de muerte comparable al tabaquismo o a la hipertensión. Nosotros en oncología, en varias patologías, está establecido como factor pronóstico ese elemento. Hay evidencias claras de que la soledad mata. Esto es tan así que Inglaterra determinó, propuso y planificó la creación de un ministerio de la soledad, dado el altísimo porcentaje de individuos que vivían en un ambiente no compasivo y solos. Al final creo que por cuestiones presupuestales no se desarrolló, pero tenía una evidencia científica para el desarrollo. Está determinado que los sobrevivientes de un infarto agudo de miocardio tienen una chance de morir que es muy superior en los primeros 6 meses si viven en ambientes no compasivos y están solos. Las acciones compasivas, el ejercicio compasivo del sistema hacia el enfermo revierte o amortigua el efecto de la soledad. El menor estrés generado por que baja el cortisol y el sistema simpático parasimpático actúa sobre la inmunidad. Yo a raíz de estas lecturas he dedicado algún tiempo de estudio, sobre todo el año 2016 para acá, y lo que tiene que ver con la fisiología del nervio vago y el camino del estrés del cerebro al organismo, y no es menor la influencia que tiene. Hay varios estudios experimentales que determinan un rol muy importante, y ese vínculo que a veces se entiende como difícil o difuso, tiene una base biológica cada vez más fuerte. La compasión tiene un vínculo clarísimo con la percepción del dolor. El sana de la madre no es más que una respuesta compasiva hacia un dolor que uno lo ve disminuir inmediatamente. Y está estudiado por los anestesistas. De la madre y del padre. Del padre también, pero bueno, en mi casa cuando lloran, primero la mamá y después la copia, que soy yo, pero van al original. Hay muchos trabajos con los anestesistas y estrategias compasivas para disminución del dolor. Hay estudios en diabéticos donde mejora el control de la glicemia. Hay estudios también en HIV y obesidad, donde un trabajo compasivo aumenta muchísimo la adherencia. Calculen que hay de 200 a 300 millones de dólares de pérdida en Estados Unidos por problemas de adherencia al fármaco.
En oncología en particular, en la adherencia en la adyuvancia en cáncer de mama, que es un tratamiento muy largo, las estrategias compasivas seriadas han demostrado una mejoría en esa adherencia, y lo que de alguna forma tiene de bueno esto, que cualquier persona o cualquier integrante del equipo de salud, un médico, una enfermera, un portero de un hospital, un administrativo, puede colaborar y mucho en el desarrollo de una actitud compasiva. Hoy se habla de actitudes compasivas, de hospitales compasivos, de hospitales amables, hasta de sistemas. Y creo que es algo que estaría bueno desarrollarlo más. La compasión de alguna forma, desde el punto de vista, restaura la esperanza, ¿no? Y hace abarcable lo inabarcable. Esto en oncología muchas veces no tenemos nada para ofrecer desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de los tratamientos, pero solo nos queda la compasión, y es donde encontramos muchas veces un alivio para el enfermo y también para nosotros. Protege del burnout. La exhaustividad emocional es muy variable, depende del tiempo y de las condiciones. Nosotros en la herramienta que utilizamos estimamos de alguna forma el burnout. Van a ver ahora, Diana les presentaron el trabajo. La despersonalización y el abordaje no compasivo del enfermo se asocia en un 50% mayor riesgo de error médico. Esto está estudiado en cirujanos y en otras especialidades. Está fuertemente fortalecido y se disminuye si se fortalece el ejercicio compasivo, por lo que está claramente establecido que si estamos fatigados, si tenemos una fatiga de la compasión, de alguna forma somos una amenaza para los pacientes, y tiene un impacto en la disminución de los costos en varios elementos y varios factores. Varios trabajos lo han estudiado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, se puede aprender, hay fundamentos biológicos y cognitivos de que esto sucede, de que se puede aprender. No hay que fingirla, pero se puede actuar, se puede tener una conducta preplanificada y trabajarla. En general, una acción compasiva en el contexto de una consulta que genera un impacto positivo en un enfermo no lleva más de 18 segundos, por lo menos en habla inglesa, pero es importante generar una política institucional. El concepto que ya les hablaba de que el hospital, el sistema, nosotros tenemos un montón de cosas para hacer, que va desde la forma en que señalizamos e informamos a la gente cómo tiene que dirigirse antes del hospital, cómo la atendemos en una ventanilla, cómo la atendemos en una sala de espera, en nuestra consulta cómo los recibimos, cómo nos presentamos, cómo hacemos seguimiento de las enfermedades, cómo nos vinculamos con ellos. No es algo que esté bueno o malo tener y que te tocó un don y barro, es un imperativo moral, no tengo dudas sobre esto. Mejora el desempeño médico, tiene beneficios demostrados para el paciente, y creo que si bien los cambios son lentos, son necesarios, y tenemos que desarrollar estrategias para prevenir la fatiga de la compasión y las causas que generan fatiga de la compasión. Les dejo dos lecturas muy interesantes. Uno es el Compasionómica, está en inglés de Stephen Tresiak, que dije que son los dos, Anthony Mazzarelli también, son dos anestesistas americanos. Hay un gran movimiento de humanización de la medicina, y el CTI ha sido muy importante. Y después les dejo un libro de Víctor Montori. Víctor Montori es un endocrinólogo que se especializa en diabetes, peruano, pero que vive hace muchos años en los Estados Unidos, y escribe un libro que se llama ¿Por qué nos rebelamos?, donde aborda todo esto, sobre todo la necesidad de tener una atención cuidadosa y gentil con los enfermos, cómo impactan los resultados, y cómo el camino de la medicina tiene que potenciar también esas áreas, cuando todo parece ser tecnología, todo parece ser centrado en un abordaje económico de la medicina, y creo que tenemos que potenciar también estas áreas. Esta es mi diapositiva talismán, que siempre la muestro, y es como creo que hay que llegar a esto, pensando, planificando, poniendo el hombro y trabajando todos juntos. Esta era una introducción al trabajo que va a presentar ahora Diana, y después la charla de burnout de Ana. Les agradezco mucho, creo que los comentarios y las preguntas lo podemos dejar para el final. Muchas gracias. Bueno, voy a presentarles de forma breve a alguien que se quiere tapar la bolsa y yo no. Disculpen, pero... Se sigue viendo la bolsa, ¿eh? Sigue viendo la bolsa ayer, no puedo escuchar. Y bueno, igual
es un lugar que hemos modificado con mucho cariño en los últimos tiempos. Hasta plantas de tomate cherry tenemos. Bueno, les voy a presentar, como mencionaba Mauricio, este trabajo que es sobre burnout, estrés postraumático secundario y satisfacción de la compasión en estudiantes avanzados de medicina, que, como ya mencionaba Ana hoy más temprano, está enmarcado dentro del ciclo Metodología Científica 2 de los estudiantes de sexto año de Facultad de Medicina, que acá les dejamos los nombres, y bueno, como tutores responsables, quienes les hemos hablado en la mañana de hoy. Bueno, ¿cuáles fueron nuestros objetivos para este trabajo? En parte ya lo mencionaba Mauricio, ¿no? Un poco enmarcados en esto que es más como generalizado de lo que sería la crisis de la compasión que estamos viviendo, y el entender a la compasión sobre todo, que es, o sea, esta práctica de cualquier función de cuidado que uno puede llegar a tener sobre un otro, ¿no? Que concebirla como un músculo, por decirlo de alguna manera. Entonces, al ser como un músculo, se puede entrenar, es decir, es algo que nosotros podemos poner en práctica y favorecer, y es algo que se puede fatigar, o sea, se puede acalambrar por el uso también. Entonces, un poco, en parte a todo eso fue que fuimos postulando nuestras teorías, y como mencionaba Mauricio, dijimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo comienza a verse fatiga de la compasión en los estudiantes de medicina? ¿Cuándo empieza a perderse? ¿Cuándo se incrementa? ¿Hay variación en las distintas residencias? Obviamente que es una visión, quizás es una de las aristas del problema, ¿no? que puede abordarse desde múltiples perspectivas, pero bueno, en parte hicimos este trabajo como para evaluar este factor, ¿no? Y desde una medida que es el PROCUL, como ahora vamos a ver. Entonces, básicamente lo que queríamos es ver eso, ¿no? Describir la prevalencia de estas entidades, cómo va evolucionando y si hay algún factor que pueda llegar a impactar, ¿sí? Bueno, es un estudio observacional, descriptivo, con una muestra por conveniencia que se reclutó por redes de estudiantes avanzados de medicina, y bueno, nuestros requisitos era que los estudiantes tuvieran contacto con la clínica, ¿no? O sea, tenían que estar en contacto con los pacientes. Por ende, comenzamos con cuarto año de facultad, y reclutamos pacientes de cuarto, de quinto, de sexto, cursando el internado obligatorio o generando algún tipo de residencia o posgrado, cursando algún tipo de residencia o posgrado. Tenían que haber dado su consentimiento informado, fue avalado, fue aprobado el proyecto por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina, y bueno, como les decía, hay múltiples maneras de abordar lo que es la compasión, lo que es su fatiga, que más que nada podemos verlo por lo que es el burnout y el estrés postraumático secundario. ¿Cómo fuimos nosotros? Utilizamos una escala, una herramienta que está validada tanto en español como en varios otros idiomas, si bien el original es en inglés, que se llama PROCUL, ¿sí? Esta herramienta tiene 30 ítems, 10 que nos permiten evaluar la satisfacción de la compasión, 10 de burnout y 10 del estrés postraumático secundario, con una escala tipo Likert, o sea, que va desde 0, que es nunca, a 5 siempre, y la enviamos por la plataforma SurveyMonkey a los posibles encuestados. Brevemente esta escala, bueno, da una puntuación del 10 al 50, y tiene distintas categorías de riesgo, ¿no? De 10 a 22 es bajo, de 23 a 49 moderado, y de 42 a 50 alto. Entonces, bueno, un poco como resumiendo lo que decía Mauricio, en parte está íntimamente relacionado todo esto con lo que es la calidad de vida profesional, ¿no? Tenemos por un lado el aspecto positivo, que es esa satisfacción de la compasión, con todas las bondades y beneficios que Mauricio comentó, no solo para los pacientes, donde se ha visto que mejora los resultados médicos, mejora la analgesia, hasta mejora la glicemia, como Mauricio decía, por lo de la diabetes. Eso cuando es una práctica justamente compasiva, sino que además también tiene beneficios para el que ejerce la compasión, ¿sí? Esto de la satisfacción de la compasión, como Mauricio nos mencionaba, no solo puede ayudar a prevenir el burnout, sino que es un factor importantísimo de lo que hace una buena calidad de vida profesional, y justamente el desempeñar nuestro día a día, no tanto solo viéndolo como un trabajo o una obligación, sino verlo como algo que da gusto hacer día a día, ¿no? Pero tiene su contraparte negativa, ¿no? Y esa negativa es la fatiga de la compasión, que, como decíamos, en parte se ha visto que por el uso puede llegar a verse perjudicado, pero no es solo por el uso, no es solamente por el hecho de estar expuesto al sufrimiento del otro y ese deseo de querer ayudarlo, que la compasión se fatiga,
¿sí? Sino que además, obviamente, que van a haber cosas que van a estar relacionándose como aspectos de la calidad de nuestra, del sistema o la calidad de nuestras condiciones de trabajo, etcétera. Por eso les decía, es como un punto el que nosotros estamos evaluando, pero bueno, la fatiga de la compasión básicamente se refiere a eso, ¿sí? ¿Y a qué? Justamente se descompone en lo que es burnout y estrés postraumático secundario. ¿En qué se diferencian el burnout y el estrés postraumático secundario? Ya después Ana nos va a hablar mejor, obviamente, pero bueno, el estrés postraumático secundario es ese sufrimiento que se puede generar en mí producto de ver o presenciar o vivir el sufrimiento del que tengo enfrente, que en este caso sería el paciente, ¿no? Y siendo el burnout algo que va más relacionado sobre todo con la calidad del trabajo. Bueno, como les decía, yendo un poco más a los resultados que obtuvimos, tuvimos un total de 712 mujeres y 225 hombres, 76 y un 24%. Esto va un poco con lo que podemos ir viendo también, ¿no? En relación de que hay muchas más estudiantes, mujeres que hombres. Con respecto al estado civil, un 65% de los encuestados era soltero, 27% estaba en unión libre o convivencia, 5% casado y un 1% separado o divorciado. Solamente un 6,2% de los encuestados tenía hijos. Y bueno, con respecto a la etapa formativa, un 8,4% estaban cursando cuarto año, 22% quinto, la clínica médica, 20% sexto, la clínica quirúrgica, 25% estaban cursando el internado o habían terminado recientemente, porque la encuesta la enviamos en lo que es agosto, septiembre, por ende había un grupo que recién había terminado el internado, pero los consideramos dentro de internado, y un 22% estaban cursando alguna residencia o posgrado. Quisimos evaluar si trabajaban fuera del ámbito educativo, un 46,4% trabajaba fuera de lo que sería su curso curricular o su residencia y posgrado, y un 53% no. Con respecto a las especialidades de los que estaban cursando residencia, 20% tenían otras especialidades médicas como no medicina interna, que fue el que estaba incluido en lo que sería un 18,8%. Anestesia lo dejamos como un punto separado porque teníamos un N importante, fue un poco por la charla con colegas de estadística que decidimos agrupar para poder tener un poco más de potencia en el análisis. 32, 14,7 de oncología médica y radioterápica, capaz que eso fue porque los coaccionamos prácticamente a que respondieran porque trabajan acá con nosotros. 14,2% especialidades quirúrgicas y 11,9% pediatría o neonatología. Y bueno, ¿qué resultados obtuvimos? ¿No? Algo como bueno, a mí me gusta siempre empezar primero con las cosas buenas. Un 96,3% de nuestros encuestados tenían altos niveles de satisfacción de la compasión, lo cual en cierta medida nos dejó contentos, ¿no? Quiere decir que en cierta medida nuestros estudiantes sienten ese placer o esa satisfacción del hecho de ayudar y de querer ayudar al otro, ¿sí? Lo que sí nos sorprendió un poquito es que, no nos sorprendió, pero nos llamó la atención los altos niveles tanto de estrés postraumático secundario, siendo que el 26,1% tenía niveles altos de estrés postraumático secundario, y un 4,3% niveles altos de riesgo de burnout, ¿sí? Con 92,8% de burnout moderados, que nos pareció altísimo, dado que solamente un 2,9% tenía bajos niveles de burnout, y un 73,7% tenía niveles moderados de estrés postraumático secundario. Cuando fuimos a ver un poquito cómo se iba comportando esto a lo largo de los distintos grupos, bueno, vimos que en lo que es satisfacción de la compasión había una diferencia estadísticamente significativa en lo que es mayores niveles de satisfacción de la compasión en el sexo femenino. Esto cuando fuimos a evaluar un poco y a investigar en la literatura, hay reportes variados, hay algunas investigaciones donde no habría diferencia en función del sexo y otras en la que sí. Estuvimos discutiendo mucho con los estudiantes y bueno, encontramos que podrían haber múltiples causas, ¿sí? Que ahora después comentamos un poquito más. Con respecto al estado civil, nos encontramos también que podrían haber diferencias estadísticamente significativas, siendo mayor en los casados y menor en los separados y divorciados. Esto nos llamó mucho la atención y pensamos que podía estar influido por el tamaño de los grupos, por el hecho de que bueno,
estuvo lindo el ejercicio con los estudiantes porque estuvimos como que hipotetizando mucho en qué podría ser el matrimonio o el casamiento, qué podría llegar a dar, con discusiones lindas porque algunos estaban en contra, otros a favor. Pero bueno, en teoría creemos que esto igual puede estar un poco influido por el tamaño, porque recordemos que los separados divorciados eran pocos. Con respecto a los hijos, lo mismo, ¿sí? Aunque vemos que los que no tienen hijos tendrían mayores niveles de satisfacción de la compasión, y de vuelta pensamos que quizás que el tener hijos podría llegar a estar afectando durante el transcurso de la carrera, con todo lo que las exigencias que la carrera a veces determina. El hecho de tener hijos podría afectar un poco, pero de vuelta lo tomamos con cautela, sobre todo porque en los reportes previos la evidencia era un poco contradictoria. Cuando vamos a estrés postraumático secundario, que fue de las cosas que más nos llamaron la atención, vemos que en la etapa formativa encontramos diferencias estadísticamente significativas, y cuando vamos a ver, perdón que acá quedó corrido, en qué puntos se veía mayores niveles, vemos que en el caso de los posgrados y residentes fue donde se vio una diferencia, esto quedó corrido por ese motivo, perdón, una diferencia bastante grande con respecto al resto, por lo que creemos que los posgrados y los residentes son los que tienen mayores niveles de estrés postraumático secundario, sumado a el inicio, ¿no? A nivel de cuarto año. Cuando fuimos a revisar la literatura previa, vimos que justamente en varios reportes se había dado que cuando se toma primer contacto con el paciente es bastante frecuente que se vea impacto, ¿no? Y que el sufrimiento del otro pueda llegar a generar más impacto en el estudiante. Y bueno, y en el posgrado residente, si bien ya les digo, esto es una mirada del problema que en realidad es multicausal, multifactorial, uno podría llegar a pensar que en los posgrados y residentes, al tener también mayor cantidad de pacientes a cargo, estar más como con un rol más de responsabilidad, que eso también podría influir. Con respecto a el tipo de residencia, bueno, claramente, si bien vemos que son pocos, pero los niveles de oncología médica y radioterapéutica son los que son en donde encontramos mayores niveles de estrés postraumático secundario, y en parte también lo justificamos por el hecho del tipo de pacientes que se atienden en oncología, ¿no? Y el hecho de estar en contacto prácticamente de forma permanente con la muerte. Y no nos llamó la atención que en segundo lugar estuviera medicina interna, porque justamente también tienen mucha guardia, mucha puerta, y justamente en la literatura lo que uno puede ver es que no solo la parte de oncología y cuidados paliativos, sino que también la parte de emergencia son de los puntos que tienen mayor estrés postraumático secundario y burnout, ¿sí? Con respecto a la satisfacción de la compasión, como les decía, cabe destacar que la enorme mayoría, o sea, todos, más del 95%, tuvieron altos niveles de satisfacción de la compasión. Solo para remarcar que hubo diferencia en el nivel medio de la misma, con una tendencia a mayor satisfacción de la compasión en estudiantes, en residentes de oncología médica. Y bueno, si bien esto ya les digo, hay que tomarlo con precaución, todos tuvieron altos niveles, la diferencia estadísticamente significativa está, y en realidad cuando uno va a investigar también podemos ver que justamente en el estrés postraumático secundario alto puede llegar a asociarse con niveles de satisfacción de la compasión altas, que puede verse sobre todo en casos de medicina de guerra, ¿no? Donde justamente el médico o el que está actuando en situaciones como de guerra se siente satisfecho y feliz y se siente bien con lo que está haciendo, o sea, su satisfacción de la compasión es elevada, pero a su vez se genera un estrés postraumático secundario que en esa situación sería adaptativo a nivel de lo que es la evolución, por el hecho de que le permitiría protegerse, ¿no? O sea, ayudar pero protegerse. En la cuestión de la medicina del consultorio, tanto de oncología como de las guardias, ya sería como algo desadaptativo por el hecho de que tendríamos que tratar de actuar, ¿no? Para que esa satisfacción de la compasión, ese estar en contacto con pacientes críticos, no llegara a generar estrés postraumático secundario, que es lo que vemos acá, que son los grupos que, como veíamos, tienen mayor nivel de estrés postraumático secundario también. Nos pasó eso, ¿no? Con medicina interna y con oncología, los mayores niveles de estrés postraumático secundario, pero también mayores niveles de satisfacción de la compasión. Y bueno, con respecto al burnout, vimos cosas similares a las que veíamos con estrés postraumático secundario, con niveles más altos en lo que es cuarto año, o sea, el inicio del contacto con los pacientes, y en residencias y posgrados. Y nos pareció que la causa o el resultado es similar a lo que mencionábamos recién de estrés postraumático secundario, ¿no? Que es el inicio de la actividad clínica en cuarto año, y en los residentes y los posgrados el mayor volumen de
de pacientes y como que el inicio de la responsabilidad, o sea, otra responsabilidad. Hablábamos con los chiquilines que son como las épocas de transición o de bisagra dentro del transcurso de la carrera de medicina, ¿sí? Bueno, esto es lo que les mencionaba recién, y bueno, como conclusiones entonces lo que decíamos, que un 96,3% de los estudiantes de medicina presentó altos niveles de satisfacción de la compasión, algo a destacar, algo bueno, 92,8% presentó niveles moderados de riesgo de burnout, y un 73,3% presentó niveles de estrés postraumático secundario también moderados, ¿no? Cuando vamos a dónde se focalizaron esas diferencias, lo que más queremos remarcar es justamente los puntos bisagras, ¿no? Cuarto año, el primer año clínico y la residencia del posgrado como punto de inflexión en responsabilidades también. No encontramos diferencias significativas en si trabajaban fuera, en si tenían guardias, que para no hacerlo más largo no lo mencioné, pero bueno, sí nos pareció importante esto del primer año clínico y la residencia del posgrado, sobre todo ¿por qué? Porque obviamente que nosotros no queremos solamente conocer esto y describirlo, sino que nos parece que serían los puntos como que más nos tendríamos que enfocar para hacer intervenciones, ¿no? Y como bien decía Mauricio, tratar de ejercitar la compasión, no solo por todos los beneficios que sabemos que pueden llegar a tener para la atención de nuestros pacientes, sino también para la calidad de vida profesional de los estudiantes y de los futuros médicos. Y bueno, respecto a los que es casados y personas sin hijos, nos parece que como hay inconsistencia con el resto de la literatura, no fue en lo que más nos quisimos enfocar, pero bueno, tendríamos miles de cosas también para profundizar al respecto, que bueno, los invitamos a leer el trabajo, a la presentación del póster de los chiquilines, y con eso continuamos conversando un poquito más. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi presentación. Son muy interesantes los resultados, ¿no? Interesantes para seguirlos revisando y bueno, buscar otras cosas. Es esta. Y a ver si yo la computadora acá. Bueno, muy bien. Yo voy a hablar, bueno, como decían al principio, de fatiga de la compasión y burnout en las profesiones de cuidado. Sigue enganchado todo esto a lo que venían presentando los compañeros previamente, ¿no? ¿Por qué tomamos estos temas? O sea, si bien todo lo que venían hablando Mauricio, Dayana, pensamos en esto de tener compasión para cuidar a los pacientes de una mejor manera y que mejoremos los resultados en salud y que ellos adhieran mejor a los tratamientos y por ende estén en procesos de salud y enfermedad más positivos. Todo esto que yo voy a presentar también va más en la línea de cómo nos cuidamos nosotros, ¿no? Los cuidadores, el equipo de salud, que bueno, como ven acá, estamos permanentemente expuestos a altos niveles de estrés, y por eso terminamos en estos desgastes que son los que voy a hablar ahora, ¿no? Alta exposición al sufrimiento y a la muerte, responsabilidades en la toma de decisiones que van a involucrar la vida de las otras personas, tratamos con pacientes que a veces son muy difíciles, que no colaboran con el trabajo que hacemos, jornadas extensas de trabajo, y además estamos, aunque no estemos en el trabajo, estamos como disponibles las 24 horas del día, ¿no? A múltiples consultas. Eso hace que nos vayamos aislando muchas veces, estoy hablando en general, ¿no? De las actividades cotidianas, de compartir otros espacios, y esto va generando, sin darnos cuenta, un desbalance entre la vida personal y profesional, porque vamos como dejando de lado todas las cosas que no tienen que ver específicamente con nuestra tarea laboral y de formación. Los cambios vertiginosos que vivimos en los últimos tiempos en el sistema de salud, se nos agregan permanentemente conocimientos médicos y tecnológicos que hacen que estemos con la necesidad de formarnos y de actualizarnos, y como que nunca llegamos a donde pensamos que tenemos que llegar, estar interactuando entre las personas, pero en ambientes de alta tecnología, enfrentados a dilemas éticos, que parece como que se fueran agregando con el tiempo cada vez más, ¿no? Las expectativas que los pacientes, los usuarios tienen en general hacia los médicos, que ya nos dejan como en un lugar particular
en un rol, en un espacio particular, que cada vez hay más exigencia de parte de los usuarios, que como decía en un momento Mauricio, y en ese libro, ¿no? Cómo se empezó a exigir de parte del usuario que cambie la forma de atendernos, y eso ha sido muy positivo porque nos ha hecho cuestionarnos nuestra práctica. También se ha vuelto como una cuestión de una demanda insatisfecha permanente que nos genera a nosotros altos niveles de estrés. Los juicios, las demandas por mala praxis, ni que hablar, y las dificultades económicas en general que puedan estar subyacentes. Bien, ¿a qué nos referimos o cómo se define qué pasa con la fatiga de la compasión? Este término no es nuevo, fue usado por primera vez en los años 80, y los que empezaron a describir este fenómeno lo vieron sobre todo como un síndrome que se daba en el personal de enfermería, ¿no? Porque hay gente que está muy cercana al paciente, cotidianamente, en las cuestiones más del detalle, generando vínculos aún más cercanos que los que puede tener el resto del personal de salud. Y estaban enfrentados permanentemente a pacientes que tenían una alteración en su salud o estaba amenazada su vida a causa de esa enfermedad. Y a partir de los años 80, finales de los años 80, que apenas se hablaba de esto, de la fatiga de la compasión, empieza como en una carrera maratónica de publicaciones sobre fatiga de la compasión para llegar a estos últimos años con un montón de trabajos que hablan sobre este tema, que han visto la importancia de ponerlo sobre la mesa, de estudiarlo y de trabajar para mejorar esto, ¿no? Y se define sobre todo como un estado, y van a ver que en un momento, después cuando hable de burnout, lo van a definir más como proceso. La fatiga de la compasión se define como un estado de tensión que puede desarrollarse en los profesionales de cuidado en respuesta a presenciar el sufrimiento de los demás. La fatiga de la compasión tiene mucho que ver con el contacto directo con la persona que sufre. El burnout tiene más que ver con las situaciones laborales, ¿no? De cómo está dado la situación del trabajo. Y es una pérdida aguda de la energía emocional y física que va a limitar la capacidad para brindar atención compasiva a los pacientes que sufren. Por lo tanto, se vincula con las consecuencias negativas del cuidado, ¿no? Se empieza con una actitud de cuidado, una relación de cuidado, pero que termina generando cuestiones negativas que no eran las que se buscaban cuando se inicia esta tarea. ¿Qué síntomas muestra la fatiga de la compasión? ¿Cómo nos damos cuenta en lo de la fatiga de compasión? Y esto es importante para también pensarlo en nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, hay disminución de la satisfacción en el trabajo, nos fatigamos, vemos todo negativo, tenemos arrebatos, nos irritamos rápidamente, incapacidad para poder separar el trabajo del hogar, sufrimiento y sentimientos de desesperanza. Esto, ¿qué va a hacer? Que pueda llevarnos a un mayor ausentismo, y esto está medido, sobre todo, como les decía, se han hecho muchos trabajos en enfermería, que pueda generar rotaciones o ausentismos en enfermería, y se dan situaciones que vemos a diario de falta personal, de que no podemos, de que hay personas que no están viniendo, o que cambian de lugar porque justamente están fatigados en estos, no solo físicamente, sino emocionalmente, en relación a esta sintomatología que genera. ¿Cuáles son las fases de la fatiga de la compasión? Que se ha visto cómo se da este proceso de fatigarse. Bueno, igual que en el burnout, ¿no? Que se inicia con personas muchas veces se da en personas que empiezan con un fanatismo por lo que hacen, porque tienen una pasión por lo que hacen, pero siempre empieza diciendo, yo veo al paciente, dejá, yo lo hago, no importa, yo me quedo fuera de hora, o trabajo horas en mi casa, y entonces estoy muy entusiasmado, muy motivado, hago horas extras. Después paso a una fase de irritabilidad, ¿no? Y empiezan esto de, otra vez este paciente, ya no lo tolero, cuánta, ¿no? Esta demanda de ese paciente, qué pesado. Y empezamos a cometer errores, descuidos, nos distraemos ante los planteos de los pacientes porque ya no podemos prestarle esa dedicación que le teníamos antes. Después viene una fase que se llama como de abstinencia, pero es como de abstenerse de sentir, pienso yo en esta fase, ¿no? Hay que seguir, no queda otra, ¿no? Ya no le puedo dar ni lugar a esta cuestión ni de fatiga ni de irritabilidad, sigo porque no puedo parar,
entonces ahí se perdió el entusiasmo, el agotamiento se hace como normal, bueno, es así, ¿no? Está normalizado que va a ser así, y sigo adelante. Y la última etapa sería la etapa de zombie, dice, ¿no? Como que funcionamos casi como una máquina. Y ahí los demás dirán, bueno, ¿qué le pasa a fulano, no? Que empezó con ese fanatismo cuando recién lo conocimos, que llegó al trabajo así con ese entusiasmo, esa motivación, y ahora parece un zombie, en el sentido de que está desconectado, que funciona como con piloto automático, pero que se nota que no está ya pudiendo involucrarse con la tarea. Por lo tanto, bueno, sus consecuencias van a incluir la reducción en el cuidador de ese interés por ser empático con los que sufren y la reducción del bienestar profesional y personal. Como decía Mauricio, esto termina afectando la calidad de la tarea y del bienestar profesional, y nos afecta también en nuestros espacios separados de trabajo. Y la fatiga de la compasión, como mostró Diana en el trabajo, pero utilizando el cuestionario, que incluye, ¿no?, la satisfacción de la compasión, el burnout y la fatiga de la compasión, en muchos estudios a veces no queda claro cómo se define cada uno, qué diferencia hay entre cada uno. Bueno, nosotros como utilizamos esta medida y nos pareció que adherimos como a esta explicación, la fatiga de la compasión va a ser una medida tanto del burnout como del estrés traumático secundario, que venían hablando los compañeros. Yo no voy a hablar específicamente del estrés traumático secundario en esta presentación, pero es parte de la medida de la fatiga de la compasión, o sea, como que los incluye a ambos aspectos. Y ahora pasamos a burnout, ¿no? Burnout como proceso. Vieron que les decía que fatiga de la compasión, como... ¿no se me fue la palabra? No importa. Como estado, gracias. Y el burnout como un proceso, porque tiene un camino más largo hacia el agotamiento, y lo que yo creo también que en la explicación de esto como estado de la fatiga de la compasión, que es más sencillo de modificar. El burnout, una vez que se instala, una vez que la persona está completamente quemada, no es reversible, es así de grave. Se transforma en algo que no se puede arreglar, que no se puede revertir, y la persona la única posibilidad que tiene es dejar de trabajar en lo que trabaja. O sea, si uno es médico y trabajó toda la vida en la profesión y se burnouteó, ya no puede ser médico dedicado con los pacientes, tendrá que hacer algún trabajo administrativo u otra cosa, con lo que eso implica para algunas personas que toda su carrera la han dedicado a la medicina, ¿no? Encontrar otro espacio para laboral se hace muy complejo. Por eso trabajamos en esto de la prevención, ¿verdad? Conocer cómo se llega a esto y cómo tratarlo previamente. El burnout, bueno, este autor, que tiene este apellido Freudenberger, empezó a ver, a describir este síndrome, porque lo empezó a ver en terapeutas y cuidadores de pacientes adictos, que lo hacían honorariamente, y empezó a ver que después de mucho tiempo de trabajar con pacientes adictos, empezaban a describir estos síntomas de esta manera, ¿no? Fallar, agotarse, llegan a desgastarse debido a un exceso de fuerzas, demandas excesivas de energía, o recursos que termina con esto del estar quemado. El estar quemado lo describió un paciente que dijo que se sentía como una cafetera de estas de hierro que se ponen al fuego con café, y que llega un momento que tanto se usó que ya no se puede usar más, porque si no le pone gusto a quemado al café y hay que tirarla. Así, de esa manera se sentía esa persona que describía este síndrome. Imagínense lo grave de esta situación, ¿no? ¿Y en dónde se da el burnout? Bueno, en profesionales que están muchas veces más comprometidos y que trabajan intensamente para satisfacer la demanda. Es una discordancia entre esa intensidad con la que uno se compromete con la tarea, se choca contra la realidad y las demandas del trabajo que no va a poder satisfacer, y eso hace que se genere este desgaste. Y pone además, estas personas tan comprometidas profesionalmente pasan a segundo plano sus propios intereses familiares, sociales, individuales. Esta autora, Maslach, que ha trabajado muchísimo en el tema del burnout, y que generó lo que es el cuestionario Maslach con otros autores, que sirve para medir el burnout, también, así como este instrumento que utilizamos con los estudiantes, el inventario Maslach es muy sencillo de utilizar y de aplicar como medida
de en qué nivel de burnout estamos o nos encontramos, y lo empieza a definir como, con este autor, con Pines, un síndrome de agotamiento físico-emocional que va a implicar actitudes negativas hacia el trabajo, un pobre autoconcepto, la pérdida de interés por los pacientes que aparecen profesionales que trabajan en organizaciones de servicio. O sea, esto no se ha visto solo en los equipos de salud, después con los años se fue describiendo también en maestros, en muchas personas que trabajan con público, que están demandadas permanentemente en su actividad por otras personas. Después siguen como puliendo, digamos, la descripción del síndrome y agregan la palabra cinismo en la definición, ¿no? Que me parece que es muy claro cómo el cinismo lo podemos ver muchas veces en nosotros y en otros, en esta cuestión de desgastarnos en la actividad y en el esfuerzo de trabajo diario. ¿Cuáles son las dimensiones que definen el burnout? Bueno, son estas: el agotamiento emocional, que tiene que ver más con este desgaste de energía, el agotamiento de los recursos, la pérdida del entusiasmo. La otra dimensión es la despersonalización, que va junto con el cinismo, o sea, tratar a los pacientes y colegas como casi que fueran objetos, no personas, ¿no? Me desprendo como de esa cuestión humana del vínculo con los otros. Y en la otra dimensión es la disminución de la realización personal en el trabajo, una tendencia del trabajador a autoevaluarse de forma negativa. O sea, ya no sirvo para esto, como vamos a ver ahora en otras diapositivas, como que no, me tendría quizás que haber dedicado a otra cosa, se ve que no soy bueno para esto, empieza a devaluarse a sí mismo. Otro autor, como una respuesta individual al estrés laboral crónico, es algo negativo para el sujeto porque implica alteraciones y problemas, disfunciones como consecuencias nocivas para la persona y también para la organización. O sea, si los trabajadores tienen burnout, la organización va a perder también en un múltiples aspectos. Los síntomas, retomando algunos que ya nombré, pero no, en el agotamiento emocional, desilusión, descreimiento, impotencia, ya no tengo salida, en el agotamiento físico, la fatiga continua, estar susceptible a enfermedades. Esto está estudiado, que altos niveles de estrés, porcentajes altos de niveles de estrés en el último año aumentan la posibilidad de que uno padezca enfermedades como cardiovasculares o oncológicas en este periodo. O sea que esto está estudiado que es así. Agotamiento mental, no me puedo concentrar, empiezo a perder la memoria, falta motivación, rindo menos, tengo insomnio, etc. Y en lo comportamental, ¿no? Puede aumentar el consumo de sustancias. Esto nos pone en una cuestión muy de riesgo, sobre todo a los médicos, que podemos hacer nuestras propias recetas, ¿no? Consumir psicofármacos, autodiagnosticarnos, porque no consultamos a otro colega, esto es un tema muy complejo para nosotros, entonces nos automedicamos, o consumir otro tipo de sustancias, digamos, adictivas, que terminan afectando nuestra salud, dificultades interpersonales, y no solo en lo laboral, sino en lo familiar, lo social, o sea que llevamos los problemas para acá. Y en este proceso, ¿cómo se da ese proceso de desgaste? Bueno, el agotamiento es por la excesiva demanda del trabajo, la despersonalización se genera como una defensa, o sea, como no puedo, ya está, no me importa, me empiezo como a aislar, ¿no? Me aíslo afectivamente de lo que está pasando, tengo baja realización en el trabajo, me desilusiono, y genero este sentimiento de que soy incompetente y que no sirvo para esto. Ese sería como el proceso, el camino al que no podemos llegar y que tenemos que trabajar antes para que no se dé este final. La discrepancia entre expectativas ideales a la realidad laboral percibida, por eso las personas cuanto más idealizan su trabajo y lo van a poder hacer cuando ingresen al mercado laboral, más en riesgo se encuentran, ¿no? Esto está un poco, ya más o menos lo dije, paso a otra porque esto ya es. Y esto es un poco desde el sentir de las... Ay, perdón, estoy poniendo ansiosa. Desde el sentir de las personas, ¿no? Tengo que trabajar más horas, no está bueno decir que no, es trabajo, tengo que poder decir que sí, no puedo expresar mis sentimientos porque si no recargo a otro, que también están como con mucha cosa, mejor no hablo de esto porque así capaz que pasa,
Yo soy muy perfeccionista, soy un justiciero, o sea que esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Defiendo por qué hago esto y trabajo así, me llevo trabajo a casa, y entonces empieza esto de siento que no estoy logrando lo máximo que me gustaría, como que uno debería lograr lo máximo, ¿no? No sé quién nos pone eso de qué es lo máximo y quién lo pone. Quizás esto ya no es para mí. Lloro cuando salgo del trabajo porque siento que no he dado la calidad suficiente de cuidados que me gustaría dar, ¿no? Y empieza esto, que es el sentimiento de culpa, que está estudiado también, que está detrás de esta cuestión del desgaste, ¿no? La víctima típica, dice este autor, del síndrome es un profesional lleno de idealismo y sentido de misión. O sea que tenemos una persona con altos valores que termina desgastada y la perdemos en sus capacidades de todo lo que tiene para dar y para recibir también, ¿no? Los sentimientos de culpabilidad se encuentran entre los factores más destructivos de todo esto, que ocurren con alta frecuencia y que inútilmente se traducen en el agotamiento personal. O sea, estos sentimientos de culpa por no poder cumplir con las altas expectativas terminan agotando nuestra capacidad, ¿no? Por eso ahora vamos a ver algunas cuestiones para cuidarnos en este aspecto. ¿Qué factores de riesgo existen para el burnout? Algunos ya quedan nombrados en esto que estuve hablando, pero bueno, de los factores individuales, tener menos de 5 años en la profesión, o sea que estamos hablando de personas jóvenes que han tenido poco tiempo en el mercado laboral y están en alto riesgo de tener burnout, con límites profesionales borrosos, esto de que no se separa lo laboral del resto de la vida, estilos de afrontamiento ineficaces y además muchas veces traen eventos traumáticos de la vida personal que se suman a esto. De los factores ambientales, la fuerte carga de trabajo, que eso ya viene con el paquete de la carrera, ¿no? La agudeza de los pacientes, o también los pacientes en cuidado al final de la vida, la tecnología que cambia rápidamente, la falta de apoyo administrativo, todo eso aumenta el riesgo de fatiga y de burnout. Y este cuadro, como con algunos puntos diferenciando fatiga de compasión y burnout, o resumiendo un poco esto que he ido planteando, la fatiga recuerdan como un estado agudo, menos insidioso, se relaciona mucho con el trastorno por estrés postraumático, y se presenta la reexperimentación, el embotamiento emocional y la hiperactivación. En el burnout, como proceso, algo más crónico, que se va agravando posteriormente, se relaciona más con el estrés laboral y presenta agotamiento emocional, baja realización personal y despersonalización. Y bueno, yendo ahora a qué nos ayuda para prevenir el burnout, esto es una encuesta que se hizo en Estados Unidos, de la que participaron 1.029 personas, es del 2017, se les preguntó, bueno, cuáles son las mejores estrategias para evitar el burnout, y miren lo que surgió, ¿no? Como el de la estabilidad familiar, el 61%, hacer ejercicio, 59%, tener un hobby, tener suficientes vacaciones, menor presión laboral, tomarse menos el trabajo menos en serio, y tener compañeros de trabajo agradables, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los recursos por fuera del trabajo, con el autocuidado, con el entorno de trabajo agradable, con menos presión, y cómo nosotros reconocemos nuestros límites y nos tomamos el trabajo menos en serio, ¿no? Acá si bien esto es una encuesta con preguntas muy simples, pero resume justamente lo que tiene que ver con las herramientas que tenemos para no desgastar. En lo individual, la autoobservación, escuchar a tiempo las señales de nuestro cuerpo, darnos cuenta antes de terminar desgastados, conocer nuestras características personales, nuestras fortalezas y nuestros límites sobre todo, compartir más tiempo con familia y amigos, desarrollar actividades de tiempo libre, mejorar nuestro estilo de vida, formar parte de grupos de afinidad y trabajar en equipo. Todo esto me imagino que todos pensarán, sí, muy lindo, pero bueno, llegado el momento, no es tan sencillo poder cumplir con todo esto, ¿no? A todos nos sucede. Entonces, tiene que haber un soporte para que esto se pueda cumplir, tiene que haber soporte individual, pero también profesional y de la organización. El cuidado no depende solo de nosotros, comienza desde nosotros, pero es fundamental que las organizaciones estén presentes en el cuidado de
para evitar el burnout y la fatiga de la compasión. Lo individual es lo que ya estábamos conversando, en lo profesional lo mismo, establecer límites, conversar entre pares, consultar entre pares, no esto, ¿por qué le voy a cargar a mi compañero si todo esto que también debe estar angustiado? No, quizás podemos con el otro, con el grupo, buscar estrategias de cuidado, diversificar las horas de trabajo, positividad y formación de equipos, y en la organización, programas de tutorías, grupos de apoyo, formación de equipos, la educación continua sobre estos temas, y entornos de relevo. Y la siguiente, creo que es la última, y está, se recomienda que cada organización cree un programa basado en intervenciones adaptadas a individuos profesionales y necesidades organizacionales, y es un poco también lo que traía Mauricio de esta cuestión de que tiene que haber circunstancias en la organización para trabajar todos estos temas y prevenir. Muchas gracias. ¿Ah? Bueno, un poco para ir redondeando, porque estamos en hora, seguramente voy a mirar el chat, a ver si, bueno, están saludando y felicitando a las personas que hicieron las ponencias. Yo quería hacer una reflexioncita final. Siempre pienso que es muy valioso que el tema compasión se esté abordando en un ámbito académico. Este año personalmente he ido como acompañando en distintos grupos este tema. Los uruguayos tenemos una enorme dificultad con vincular o relacionar la compasión con un ámbito más religioso, ¿no? Vinculado a un ámbito más metafísico, y nos cuesta como profesionales de la salud bajarlo a terreno. Y bueno, primero, que el 2020 no fue un año fácil. Yo creo que todos los ponentes, mientras íbamos escuchando las presentaciones, nos íbamos conectando con nuestras propias historias y la propia relación que tenemos como profesionales del cuidado, y no nos es ajeno esto, seguramente a todos nos ha tocado, ya sea el estado o el proceso, pero seguramente hemos vivenciado situaciones que nos desafían a repensarnos el valor del autocuidado, sobre todo. Entonces, los agradecemos mucho el haberse sumado, casi ya saliendo del trabajo. Bueno, acá tenemos varios comentarios. Bueno, felicitaciones, buenísimo, excelente presentación, súper interesante, excelente presentación Ana Laura, muy buen nivel de presentación. Así que les agradecemos a Cristina y a los compañeros que están acompañando. Hay una pregunta de Cecilia Guillermo. ¿Dónde está Cecilia? ¿Cómo se podría planificar a nivel institucional medidas? Me acaban de sacar la pregunta, pero no he desarrollado. Perdón. ¿Cómo se podría planificar a nivel institucional medidas que contribuyan a mejorar la compasión y el trabajo en equipo? Yo creo que una cosa que quería comentar es que esto del desarrollo de la compasión a nivel de la medicina y la sociedad va mucho más allá. Hoy ya se habla de ciudades y de gestiones compasivas. Hay algunas ciudades de Estados Unidos y algunos estados donde los gobernadores han presentado en su estrategia política un ejercicio compasivo del poder. Se habla de compasión en política, se habla de compasión en la justicia. No, es un concepto que va más allá de lo médico, ¿no? Yo creo que a nivel institucional hay muchísimas cosas que podríamos hacer, que van desde cuestiones extremadamente sencillas, que tienen que ver hasta con trámites que tienen que hacer los enfermos, hasta el entrenamiento específico del personal que se vincula con los enfermos a diario, aunque crean que no. Que va desde los limpiadores, desde los ascensoristas, desde la policía de la puerta, desde nosotros los médicos, que entendamos que esta forma de vincularnos. Y lo otro que es importante también, los médicos somos muy, muy, muy poco compasivos entre nosotros mismos y con nosotros mismos.
la autocompasión, el manejo del error y de la autocrítica también es otro factor en el que tenemos que estar educados y entrenados. Desarrollamos muchas conductas por ignorancia quizá, y si supiéramos un poco más, las evitaríamos, que de alguna forma nos afecta en nuestro quehacer diario. Creo que hay muchas estrategias para desarrollar, habría que hacer un plan, juntarse entre los interesados, y quizá con el nuevo director, que es algo que se discute en estos días en el hospital, se puede plantear una política de hospital compasivo. Creo que haría una diferencia muy importante, creo que sería muy bueno que fuera desde la universidad, porque es donde formamos a la gente, donde se pudiera de alguna forma diseminar hacia otros sectores. Nosotros con Dayana acá pensábamos que a nivel de nuestros posgrados teníamos que generar estrategias para mejorar este aspecto. Hay muchas estrategias de manejo de la compasión y mejora de la compasión con mindfulness. A mí me gusta el tema. Hay docentes dentro de la Facultad de Medicina que desarrollan estas estrategias y estudios de este tipo. Incluso hay en curso o en desarrollo un estudio de intervención con estrategias de meditación en enfermos, que lo lleva adelante alguien de Virtud de Higiene. Y creo que hay un espacio muy grande para mejorar, y si hay interés, se podría formar un grupo interdisciplinario para trabajar en esa idea. Yo recuerdo que el año pasado también en oncología tuvieron talleres con ustedes, Anas, como les decimos, Ana, Laura y Ana García, y hubieron talleres y los estudiantes los han valorado como muy positivos, un poco también en parte de lo que mencionaba Cecilia. Talleres donde simplemente ellos tuvieran el espacio de contar cómo se habían sentido ante algún paciente, ante comunicar malas noticias, ante el fallecimiento, ante un montón de cosas que estamos viendo día a día, y que incluso este año nos dijeron, ¿no? Bueno, hubiera estado bueno repetirlo, pero lo que pasa es que, claro, hace un año atípico, ¿no? Y ya lo hemos dicho por un montón de cosas, pero creo que estaría bueno, y sobre todo yendo un poco al trabajo que tuvimos, ¿no? Residentes y posgrados y cuarto año, capaz que de repente empezar por ahí un poco de decir, son quizás los grupos como que más vulnerables y en donde más tenemos que generar buenos hábitos para fomentar la calidad de vida profesional posteriormente, ¿no? Entonces me parece que eso podría ser algo como a pensar para trabajar. Más allá de todo lo que dice Mauricio, que es sumamente importante, porque no solo, obviamente que los médicos somos un punto de todo el sistema de salud, un único punto. El hospital compasivo va mucho más allá de nosotros, obviamente, o sea, hay que abordarlo como un todo, pero pensando un poquito en lo que podemos ir haciendo como un granito de arena. Muy bien. Cristina. ¿Puedo hablar? Porque no puedo levantar la mano. Yo quería felicitarlo, porque la verdad que me parece un tema súper interesante, súper importante, que yo le estaba mandando a Mauricio, que capaz que podemos en la semana académica del año que viene, organizar algo, uno de los días, sobre este tema, y que me parece muy importante incluir no solo al personal médico, sino a todos los actores que están acá en el hospital, ¿no? Porque como decían ustedes, es todo un entorno que forma esto, que el hospital compasivo, no solo somos los médicos, desde los administrativos, el que limpia, como decían, el de vigilancia, todos. Y que a veces se desconoce, y yo veo a veces pacientes, que algunos es la primera vez que sube un ascensor, que vienen del interior, y el trato, que a veces no se dan cuenta, el ascensorista, por ejemplo, digo, pero date cuenta, y eso es lo que tenemos que tratar de sensibilizar, y yo creo que es muy importante, sí, no sé, por eso yo le iba a preguntar lo mismo que preguntó Cecilia, ¿qué estrategias se les ocurren para empezar a trabajar esto en el hospital? Yo desde la dirección académica, mientras que les doy todo mi apoyo, y bueno, si podemos organizar alguna comisión para empezar a hacer algunas intervenciones que mejoren esto, creo que es fundamental, porque creo que como hospital universitario deberíamos dar el ejemplo, ¿no?, en esto, y vemos situaciones todos los días que no son ejemplos, justamente. Entonces, digo, me parece, por eso, que este tema tenemos que volver a repetirlo, porque hoy es una época complicada del año, tuvimos pocas conexiones, pero creo que tenemos que sensibilizar de este tema a más compañeros, ¿no?, acá en el hospital. Así que bueno, mis felicitaciones nuevamente, porque aprendí mucho. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Cristina, sí, hay pautas y hay criterios, y nos parece como un tiempo bien oportuno el repensar la estructura
de la organización nuestra, en este caso el Hospital de Clínicas, estamos como en un tiempo ideal para repensarnos y promover estas instancias de humanización en la medicina, y la humanización a nivel de las grandes áreas de los sistemas sanitarios, digamos. Así que les agradecemos un montón que hayan participado y estamos en contacto. Que pasen lindo.